Oh, cierto, que tengo que presentar el programa. Bueno, sean bienvenidos a 77 minutos. Pero Bodoque, el programa se llama 11 minutos. Entonces, ¿por qué el letrero dice 77, Juanín? Pues que no nos alcanzó el presupuesto para pagarle a alguien que lo hiciera bien. Oh, rayos. Bueno, está bien. Sean bienvenidos a 11 minutos, el programa número 1 de la Escuela Normal Superior. Mi nombre es José Gabriel Bodoque, primo de la célebre estrella Juan Carlos Bodoque. El día de hoy quiero que me acompañen a mi nota verde, en la cual hablaremos de la importancia de estudiar geografía en un nivel básico. Comencemos. Córrela, Juanín. Ya voy, Bodoque. Era un día de mis vacaciones. Ese día había llevado a mi sobrina y a uno de sus amigos a una excursión, cuando de repente nos encontramos en un lugar que no conocíamos. ¡Oh no! ¡Estamos perdidos! Al darme cuenta de que estaba en un lugar no conocido, quise ver en mi celular la ubicación en la que estábamos, pero me di cuenta que estaba roto. ¡No! Tío Bodoque, no te preocupes. Mira, aquí traigo un mapa. ¿Un mapa? Sí, me enseñaron a usarlo en mi clase de geografía de primaria. ¿En tu clase de geografía de primaria? ¿Sí? Oh, por Dios. ¿Y sabes leerlo? ¿Te enseñaron bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Oh, por Dios, no le entiendo nada. ¿Me explicas? Mira, tío Bodoque, es muy fácil. Nosotros estamos ubicados aquí. Oh, ¿y todo esto lo aprendiste en tu clase de geografía? Sí, ¿que tú no tomaste? No, yo soy famoso. Desde niño fui famoso. No tuve que ir a la escuela. Al ver que mi sobrina sabía cómo leer un mapa, me decidí a seguirla. Entonces la seguí. Y por fin, después de un poco tiempo, pudimos llegar hacia nuestro campamento. Después de este suceso, me di cuenta de lo importante que es el aprendizaje de la geografía. Más que nada por los conocimientos que tenía mi sobrina sobre los mapas. Si no hubiera sido por esos conocimientos que ella tenía, nos hubiéramos quedado perdidos en el bosque. Así que voy a investigar más sobre esto, sobre por qué es importante la geografía. Así que voy a ir con unos expertos, amigos míos, para que me expliquen un poco más sobre el tema. Nos encontramos con la profesora Miriam Nodauna, profesora de primaria desde hace un minuto, y con la profesora Paulina Cortina, experta en educación primaria desde hace 27 años. Buenas noches, profesoras. Buenas noches. Buenas noches. Vengo a realizarle unas preguntas. Sí, dinos. Adelante. Quería saber, para ustedes, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la geografía en la educación básica? Pues una razón muy importante. Para pasar de año. Y ya
La geografía es muy importante. No. Sí, ¿Para te qué? voy a explicar. Mira, nosotros necesitamos conocer nuestro entorno y saber que con base en él toda nuestra vida se desarrolla. ¿Qué es lo primero que vemos de nuestro entorno? El paisaje. Y con base en lo que observamos en el paisaje son las cosas que hacemos, el clima, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos. Oh, ya. Entonces, pues la geografía nos apoya en ese aspecto. Nosotros conocemos el relieve. Hay montañas, llanuras, mesetas, depresiones. En las depresiones se forman ríos y lagos. Y si tú sabes, las primeras civilizaciones que existieron aquí en el planeta se desarrollaron cerca de los ríos y mares. Oh. ¿Por qué crees que era eso? Dime. Ah, pues porque necesitaban agua. Los nómadas iban de un lugar a otro en busca de su alimento, que crecía pues con la lluvia natural y pues en ese aspecto ahí tomaban su alimento. Pero ya después ellos aprendieron a crear su alimento y para poder regar el lugar donde estaban sembrando, pues tenían que tener agua cerca de ellos. Por eso las primeras civilizaciones fueron cerca de los ríos. Oh, muy interesante, profesora. Así es. Y bueno, pues ya después de eso, los primeros asentamientos aprendieron a sembrar, a cuidar a algunos animales y aprendieron con el tiempo a transportar el agua. Y así como eso, actualmente pues dependemos de ese vital líquido y pues sí, seguimos viviendo en grandes ciudades donde se transporta el agua. Pues hay que ver de qué manera se transporta y ese es un ejemplo de tantos que tenemos que entender para poder comprender por qué estamos de esta manera en este planeta. ¿Cómo nos vestimos? Cuando hace frío, cuando hace calor, pues eso tiene que ver con la geografía, porque ese es el clima, ¿sí? Oh. Y el estado del tiempo, que es como está diariamente, pues depende del clima en general, de las estaciones del año, y eso tiene que ver con la geografía. Y así sabemos, bueno, pues que en esta época hace frío, nos tenemos que abrigar más, hay otra época donde llueve mucho, otra donde hace más calorcito y nos vamos a la playa, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso lo aprendemos con la geografía, ¿sí? Las actividades económicas también dependen mucho de la geografía. Los lugares más cercanos a los mares, pues se dedican a la pesca. Los lugares más alejados pues tienen fábricas, especialmente donde hay llanuras, donde pueden establecerse esas fábricas. En otros lugares pues se dedican a la ganadería, a la agricultura y todo depende de la geografía. ¿Por qué? Porque el clima hace que se puedan sembrar algunos alimentos en unos lugares y en otros no. Y eso tiene que ver con la geografía. Entonces es todo. Actualmente usamos el GPS. Sí, decimos, pues yo me ubico, pero también es importante conocer los puntos cardinales Claro. y demás. Entonces, todo eso va relacionado, que aunque ahorita ya la tecnología nos apoya mucho, pues también tenemos que entenderlo. ¿Qué es latitud? ¿Qué es longitud? Etcétera. Oh, vaya. Muy interesante. Muchas gracias por su participación, profesora. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Espero les haya servido mi explicación hermosa. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. La 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 la. Después de haber entrevistado a la maestra de primaria, me dediqué a buscar a un profesor de secundaria. En este caso, entrevistaré al guapísimo profesor Roberto de Anda. ¿Por qué el guión dice guapísimo, Diana? Desafortunadamente, por las cuestiones de la pandemia, tendré que verlo a través de Meet. Y el aparato tecnológico que estoy usando actualmente no cuenta con micrófono, así que le escribí las preguntas en el chat, y él me contestó con lo siguiente. Bueno, la primera, ¿por qué es importante la enseñanza de la geografía a nivel básico, de manera un poco más particular en secundaria? Porque les da a los muchachos, a los estudiantes, pues nociones básicas y mínimas
que tienen que ver con aspectos para comprender su entorno en el que se desenvuelve, ¿no? Y aspectos que son tan variados, que va desde las cuestiones físicas, naturales, medio ambiente, de la ecología, hasta cuestiones sociales, económicas, culturales. Entonces, creo yo que el conocimiento del lugar que habitamos, y entendido esto, digamos, en un nivel tanto muy micro, el lugar que habito yo, o sea, conocer mi entorno, mi colonia, pero también en un nivel macro, conocer el mundo en el que vivo, pues es importantísimo porque es el único planeta en el que nosotros existimos, ¿no? ¿Qué aportes le deja, como la segunda pregunta, qué aportes le deja al alumno? Bueno, pues una comprensión general de ese mundo en el que vive. En lo más inmediato, pues una comprensión de su espacio en el que él se desenvuelve, ¿no? Entender que las actividades humanas, por ejemplo, transforman el espacio en el que él está. El espacio en las grandes ciudades no es el mismo espacio, por ejemplo, en una escuela rural, ¿no? O en una escuela en sitios con concentraciones de población mucho menores. Entonces, les deja, si parte de la importancia de la geografía es conocer el mundo, el entorno en el que vivimos, los aportes que le deja al alumno son justamente esos, el conocer su espacio, el conocer el mundo, y en determinado momento, pues, el alumno, tal vez en un futuro, no el alumno de primero o secundaria, pero sí el alumno, conforme se vaya desarrollando, vaya adquiriendo cada vez mayor conocimiento, vaya llegando a otros niveles educativos, pues el día de mañana pueda proponer soluciones a los problemas del mundo actual, y entender, pues, por qué el mundo es lo que es. Bodoque, regresamos. ¿Regresamos de qué? Oh, cierto. Uy, la nota. Bueno, con esto hemos concluido. Espero que les haya quedado más claro por qué es importante la educación a nivel básico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima edición de este programa 11 minutos. Bye.